Pues buenos días, estamos hoy en una sesión más de nuestros seminarios de la Academia de Biotecnología y el día de hoy estamos muy felices de recibir a una invitada especial. Ella es la doctora Lorena María Durán Riverol, quien viene a presentarnos un tema sumamente interesante. Voy a presentar a la doctora. La doctora Durán Riverol es investigadora por México, el antiguo programa Cátedras, asignada al Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada, está en CICESE, en donde desarrolla proyectos con colaboración multidisciplinaria con investigadores de distintos institutos y universidades en México y el extranjero. Ella además imparte clases en el posgrado de Ciencias de la Vida y participa en actividades de comunicación social de la ciencia, hace divulgación de la ciencia. Dirige tesis y colabora en comités internos y externos. Relacionado con su formación, la doctora Durán Riverol es doctora en Ciencias Marinas y obtuvo una mención honorífica por el CICIMAR, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Politécnico Nacional. La doctora ha publicado 4 capítulos de libro y 18 artículos científicos, en los cuales en 13 ha sido primera autora o autora de correspondencia. Además, ha impartido 7 cursos en distintos programas de la UNAM y el CICESE. Sus temas de investigación versan sobre la ecología química y el metabolismo secundario de microorganismos marinos desde puntos de vista interdisciplinarios. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, las cuales 2 se encuentran en proceso, 2 de maestría y actualmente codirige 3 doctorados. Ella ha participado además en 23 congresos como ponente. También ha tenido bajo su cargo 4 proyectos con financiamiento, uno de los cuales es de ciencia básica con financiamiento externo. Es miembro fundador de la red temática sobre florecimientos algales nocivos y la red temática Océano, Clima y Cambio Global. Ella recibió la presea Lázaro Cárdenas en el 2014 en el área médico-biológica por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, es un gusto, Lorena, tenerte entre nosotros y ahora te doy el espacio para que puedas exponernos tu tema. Muy bien. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Espero que, buenos días, Eloy, que encuentren interesante lo que tengo que platicarles hoy. Y me parece que la dinámica generalmente es que al final se hacen las preguntas. Sin embargo, si hay algo que alguien quiere preguntar, puede interrumpirme. Yo no tengo ningún problema por eso. Quiero platicar un poco sobre la ecología química de los flagelados marinos y un poco lo que hacemos desde los puntos de vista interdisciplinarios. Pero primero voy a hablar de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Y quiero empezar por platicar que, pues bueno, seguramente todos sabemos que generalmente los problemas no son problemas sencillos, son cada vez además más complejos. Por ejemplo, el calentamiento global, la sequía, ¿no? Tiene, o las inundaciones, tienen componentes sociológicos, históricos, económicos, biológicos, geológicos, en fin, o sea, son algo que no se puede resolver desde una sola disciplina, desde un punto de vista. Y tampoco ayuda mucho nada más estudiarlos desde un punto de vista. Necesitamos un montón de puntos de vista diferentes y después no nada más tener los puntos de vista de cada disciplina, sino unir todas estas disciplinas para poder encontrar posibles soluciones. Por lo tanto, requerimos colaboración científica. Esto es muy complejo porque muchas veces estamos muy inmersos en nuestra disciplina, en nuestro campo de conocimiento, y es complicado colaborar porque una parte muy difícil de la ciencia no tanto es la ciencia en sí, sino el trato humano con las personas que hacemos ciencia. Finalmente es una actividad humana y los humanos somos extremadamente complicados. Bueno, ¿por qué pasó esto? El conocimiento empezó a crecer una vez que el ser humano pudo manejar el fuego y pudo manejar la agricultura. Digamos que empezó a tener tiempo libre para ponerse a pensar. Ya había acumulado muchos conocimientos empíricos en base a la experiencia,
con base en las experiencias. Pero una vez que empezó a acumular riqueza y que ya no tenía que trabajar todos los días para vivir, para comer, para cazar o recoger la comida del día, tuvo tiempo para sentarse a pensar y empezar a acumular conocimiento. De esta manera tenemos, por ejemplo, los ejemplos clásicos, ¿no? Los griegos. Pero de pronto era tanto conocimiento, por ejemplo, en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Que decían, bueno, es que esta persona es un naturalista. Eso quiere decir que sabe de un montón de cosas, ¿no? Podría saber de física, de química, de biología, de ecología, pero ya es tanto el conocimiento que para poder entenderlo tuvimos que fragmentarlo en diversas disciplinas en las cuales nos súper especializamos. Y esto está súper bien porque, pues, al final de cuentas solo somos humanos y no tenemos mucha posibilidad como de aprenderlo todo porque es demasiado el conocimiento. Sin embargo, ahora necesitamos que esas disciplinas trabajen juntas y cuando me refiero a las disciplinas me refiero a las personas que saben estas disciplinas para poder resolver problemas complejos. Y no nada más para resolverlos, empezando por poder entenderlos. Para esto tenemos principalmente dos campos, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Y por ahí dicen que hay un tercero, que sería la transdisciplinariedad, que no lo voy a tocar ahorita, pero les comento en un ratito. El problema de estas áreas de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad es que son bastante nuevas, el concepto es bastante nuevo, tiene, no sé, probablemente una década, y todavía no se ha asentado. Entonces, dependiendo del área de donde busquemos estas definiciones, vamos a tener una definición distinta y muchas veces se cree que es exactamente lo mismo una u otra. Para fines de esta presentación vamos a tomarlas de manera diferente. Y algo que sí hay que cuidar un poco es que al decir que la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad son fundamentales para la comprensión y resolución de problemas complejos, no significa que queramos diluir las disciplinas, ¿no? Las disciplinas tienen que seguir creciendo y probablemente va a seguir habiendo más y más especialización y se van a seguir fragmentando. Sin embargo, lo que hay que hacer es colaborar desde diversos puntos de vista para entender los fenómenos. Entonces, no se trata de que una persona deje de hacer lo que está haciendo para hacer muchas cosas o nada específico, sino que muchas personas trabajen juntas. Empecemos por la multidisciplinariedad. Es cuando se utilizan herramientas y métodos de distintas disciplinas para abordar una misma pregunta de investigación. La pregunta de investigación está allí, ya existe, y entonces en equipo, digamos, se va a trabajar desde su punto de vista, ¿no? Sobre un tema común. Una vez que se tiene el trabajo o algunas respuestas sobre este tema, entonces se reúnen y dicen, bueno, ok, este es mi resultado, este es mi resultado. Sin embargo, cada disciplina lo hace de manera aislada. La pregunta ya está, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo, ¿no? Cada quien hace su trabajo y después juntamos las respuestas. Ese sería un trabajo multidisciplinario. Pero un trabajo interdisciplinario no va a tener una pregunta de investigación que ya esté allí, sino que los especialistas, los y las especialistas se van a reunir para sacar esta pregunta de investigación desde la experiencia de todo el equipo. Desde la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación, los conceptos que se van a manejar y obviamente los resultados se definen en conjunto desde el inicio. No es una pregunta que define la biología o la sociología o la geografía y que vamos a atacar desde varios puntos de vista, sino que aquí nos reunimos y planteamos desde cero estas preguntas. Y las disciplinas comparten modelos y herramientas. Esto no quiere decir que yo
por ejemplo, estoy trabajando con el grupo de física aplicada, específicamente con el grupo de óptica, y pues yo no me voy a volver una experta en óptica. Sin embargo, nos vamos a juntar, nos hemos reunido y, por ejemplo, tengo preparada próximamente una clase de fotosíntesis, porque ellos conocen muy bien todo lo que tiene que ver con la luz, con el espectro de luz, pero la cosecha de esta luz por los organismos vivos para ellos es un gran misterio, ¿no? Y cuando me preguntaban a mí, bueno, ¿cuál es el rango de longitudes de onda que tienes en tus incubadoras? Y yo me quedaba así como... ¿Mm? Entonces ellos llegan con sus aparatos, ¿no? Y me explican y nos da a todo el equipo de trabajo, nos platican lo que van a hacer, miden estas longitudes de onda y entonces ya con toda esta información nos sentamos, nos platicamos y decimos, ok, tenemos estas longitudes de onda y entre todos determinamos, ok, esta es nuestra pregunta, ¿no? Y vamos a atacarla ellos desde su punto de vista de la óptica y nosotros desde nuestro punto de vista de la biología y la ecología química. Según la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, dice que es una forma de investigación que integra información, datos, técnicas, herramientas y tiene un listado más grande de 2 o más disciplinas para avanzar en la comprensión o la resolución de problemas que superan el alcance de una sola disciplina o área. Esto no significa que no haya algunos que se puedan abordar y resolver desde una sola disciplina. Para mí son cosas muy pequeñas, muy importantes. Sin embargo, el juntar a diversas áreas pues va a enriquecer y nos va a permitir llegar como más lejos. Y en este artículo de un modelo para desarrollar investigación interdisciplinaria, nos lo ponen de esta forma que es mucho más sencilla de entender, ¿no? Este sería la investigación multidisciplinaria y esta sería la investigación interdisciplinaria, en donde las disciplinas están mucho más, trabajan mucho más juntas, ¿no? Están mucho más involucradas en todo. Si hasta aquí no hay dudas sobre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, continuamos con la ecología química. Y esto también suena como bastante interdisciplinario, ¿no? Y desde cierto punto de vista, lo es, aunque ya es una disciplina en sí misma. En este caso, nosotros cuando nos referimos a la ecología química, es aprender el idioma de los organismos, en nuestro caso específico de los microorganismos, porque se sabe que cuando cualquier organismo, micro, macro, viven cerca, se comunican. Pero pues no tienen boca, ¿no? No tienen garganta, no tienen obviamente un lenguaje que nosotros podamos entender o como nosotros hemos entendido siempre un lenguaje. Estos organismos, más bien todos los organismos, nos comunicamos a través de sustancias químicas, la liberación de sustancias químicas. Y esto pues se da a todos los niveles, ¿no? Para nosotros es mucho más sencillo imaginarnos, por ejemplo, porque un perro va marcando todos los postes, ¿no? Está marcando el territorio. ¿A través de qué? Pues a través de sustancias químicas que está liberando en el medio y así llegan otros perros y dicen, no, ok, este poste o esta zona pues ya tiene dueño, digamos, ¿no? Que es lo mismo que hacen los gatos, que porque los gatos, por ejemplo, no dicen, ay, es que son tan limpios, ¿no? Tapan cuando hacen el baño, pues tapan, ¿no? Bueno, en realidad lo que están tratando de tapar es su rastro, también para que no los puedan encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque las sustancias químicas que todos los organismos vivos liberamos dan información. Y tanto todos liberamos estas sustancias que si yo me voy y viene un perro de búsqueda, va a saber que estuve sentada aquí, aunque sea mañana que venga, ¿no? Y para mí no va a ser tan evidente, porque no estamos acostumbrados a ponerle tanta atención a algunos sentidos, y también porque no los tenemos tan desarrollados, pero el perro va a saber de aquí a dónde fui. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no?
Entonces, a nivel de los microorganismos, estos también producen sustancias químicas que llevan mensajes. Pueden ser de muchos tipos de mensajes. Por ejemplo, después de que se llega a cierta densidad de organismos, se liberan las sustancias químicas para hacer que el grupo empiece a generar toxinas, por ejemplo, o que pueda competir contra otros organismos que están allí, que les pueden quitar el alimento. O es hora de tener sexo, ¿no? Vamos a conjugarnos. Todo esto lo van diciendo a través de moléculas de señalización. Y son millones. Antes se pensaba que esto solamente pasaba entre microorganismos o entre, por ejemplo, perros, ¿no? Osos, gatos, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos que esto se da en todos los organismos que existen en el planeta, por ejemplo, entre bacterias y hongos, entre hongos y animales, bacterias y animales, animales y plantas, algas y hongos, bacterias y algas. Es una red de comunicación química. Es un caldo de señalizadores químicos a donde sea que vayamos. Y estos señalizadores químicos también los hemos utilizado a nuestro favor. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos son señalizadores químicos que producen ciertas bacterias o ciertos hongos, y que ahora se están descubriendo también en otros organismos, que inhiben el crecimiento de bacterias. Es una forma de defenderse y que a nosotros nos ha resultado bastante útil. Y desde que se descubrieron y se empezaron a utilizar y a explotar los antibióticos, pues se han salvado millones y millones de vidas. Y pues ahora estamos viviendo otras consecuencias, ¿no? Como que pues, las bacterias nos están ganando la batalla, están obteniendo las armas que les permiten bombear esos antibióticos y necesitamos nuevas moléculas, ¿no? Pero esa es otra historia. También hemos utilizado esta comunicación química básicamente entre microorganismos, como tratamientos. Por ejemplo, las quimioterapias son el resultado de la producción de moléculas citotóxicas específicas de algunos organismos. Entonces, ellos para pelear, para competir, producen estas moléculas que a nosotros nos resultan muy útiles porque pues, son bastante específicas, no tanto como quisiéramos, pero son específicas para ciertas células que pueden crecer sin control y que no están cumpliendo sus funciones, que serían las células cancerígenas. Y claro que cada tipo de cáncer va a tener tipos diferentes de características y va a requerir tipos diferentes de moléculas para su tratamiento, que seguimos en su búsqueda y experimentación. Pero ahora les voy a hablar. Es que cuando estoy en el laboratorio, pongo música, ¿no? Pongo podcasts, que por cierto aquí hago un anuncio. Generalmente escucho en Spotify la ciencia pop, muy bueno. Pero bueno, ahora les voy a hablar de mis dinoflagelados. Y un poquito también de otros organismos. Este es un dinoflagelado que se llama Culia. Y estamos trabajando con él en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y este no es un dinoflagelado, este es una rafidoficia que se llama Fibrocapsia japonica, que pues también tiene lo suyo, aunque no ha sido muy estudiada, y en un momento les digo por qué. Y por cierto, también quedé de platicarles de la transdisciplinariedad, ¿no? Que la transdisciplinariedad, les comento rápidamente, es la interdisciplinariedad, o sea, todas las disciplinas trabajando juntas desde distintos puntos de vista, pero trabajando más cercanamente que la multidisciplinaridad, pero también incluye a actores no científicos. Entonces va a incluir, por ejemplo, a los pescadores, al público en general, etc. Bueno, si empezamos a ver la red trófica marina, pues encontramos que todo empieza por el fitoplancton. Sí, hay otros productores primarios que están dentro del mar, algas, pastos, pero realmente como las bases de donde se pueden agarrar para empezar a crecer son muy pequeñas en la plataforma continental y en el resto del lugar pues están el fitoplancton, que sirve de alimento para el zooplancton y para organismos más grandes.
Y este zooplancton a su vez sirve de alimento para el resto de los organismos. Y aquí nos faltó uno muy importante, ¿no? Que somos nosotros. Nosotros estamos hasta acá arriba y nos encanta comernos prácticamente a todos los seres que están en la red trófica. No a todos, pero sí a varios de ellos, ¿no? Y esta señora que puse aquí es una señora muy famosa aquí en Ensenada. Yo sé que si no son de Ensenada no van a entender el chiste, pero bueno, esta señora es de la Guerrerense, la doña de la Guerrerense, y es súper famosa porque Alex Bourdain vino y determinó que eran las mejores tostadas de todo tipo de mariscos del mundo. Entonces tienen ahí una foto y realmente son muy buenas. Pero bueno, toda la red trófica marina está basada en el fitoplancton, o sea, en las microalgas, depende de esto. Y cuando hablamos de fitoplancton, estos organismos que están suspendidos, estamos hablando de cianobacterias, de dinoflagelados, diatomeas y de muchos otros tipos de organismos, pero nos vamos a centrar en los dinoflagelados. Los dinoflagelados más o menos se conocen 2.300 especies, y digo más o menos porque mientras estoy hablando probablemente se esté publicando una nueva especie. Todavía es un grupo que le falta muchísimo de conocer y fue muy chistoso. Por ejemplo, acabo de someter hace un mes o 2 meses un artículo y me regresan las revisiones por pares, y uno de los comentarios del revisor es: no son 92 especies, son 97 especies aceptadas, ¿no? Entonces yo reviso mi fuente, que es una página muy confiable, y efectivamente, hace un mes decía 92 especies aceptadas, este mes dice 97 especies aceptadas, y probablemente si me tardo un poco más en enviar las revisiones, va a cambiar este número, ¿no? Entonces, con toda la razón, el siguiente revisor puede decirme: no son 97, son 102, ¿no? Entonces, es algo que está cambiando súper rápido. Y de esos 2.300 especies, algunas son simbiontes, algunas son de vida libre, algunas son parásitas. Más o menos 100 producen toxinas. Y no nada más toxinas, también producen otros metabolitos secundarios cuya función no sabemos cuál es. De hecho, tampoco sabemos cuál es la función de las toxinas. Mala suerte que a nosotros nos intoxican, para nosotros pueden llegar a ser mortales, pero no sabemos por qué las producen. Y también digo más o menos porque es lo mismo, ¿no? Se va descubriendo casi, o sea, a cada rato una nueva especie, un nuevo género que produce toxinas. Pero de las cosas que producen los dinoflagelados, pues son este tipo de paisajes que son bien impresionantes, ¿no? Y uno, por ejemplo, cuando esto sucede, las famosas mareas rojas, que son florecimientos algales nocivos, cuando sucede en alguna zona del Golfo de México, pues la gente lo primero que dice es culpa de Pemex, ¿no? Y piensa que es un tipo de contaminación química, ¿no? Nos vamos a intoxicar todos, nos vamos a envenenar, pero bueno, es un proceso natural que ha sucedido desde antes de que existiera el hombre, que va a seguir sucediendo después de que existe el hombre, y que pues sí, hay algunos factores que han agudizado este problema en algunos lugares. Pero finalmente lo que estamos viendo no es contaminación, no es basura, es una agregación enorme de dinoflagelados, ¿no? Y es bien impresionante verlo. Por ejemplo, este señor está como bien quitado de la pena y se dirige hacia la nube de dinoflagelados, y en realidad no produce ningún riesgo. Puede haber gente que sea muy sensible. Hay algunas especies que podrían producir, si hay algo de oleaje, algunos aerosoles que puedan hacer que la gente le dé tos o se le irrite la garganta, pero bueno, de ahí en fuera no pasa nada. Y tampoco, ay, es que se me metió tantito a la boca, me va a morir. No, realmente esa no es una forma importante de intoxicarse. Pero siempre nos han llamado mucho la atención y son muy dramáticas, ¿no? Y los hay de muchos colores, como pueden ver, ¿no? O sea, por eso no sabemos, bueno, sí sabemos, pero el término correcto no sería marea roja, porque pues de modo que digamos que esta es una marea roja verde, ¿no? O hay mareas rojas naranjas. Entonces el término correcto, que la verdad es que no se usa mucho, es florecimiento algal nocivo o florecimiento algal probablemente no nocivo, y no marea roja. Esta es una foto que me gustó muchísimo porque me ayuda mucho a platicar cómo estas mareas rojas, estos florecimientos algales,
no necesariamente están en la superficie, como en la primera foto que les enseñé, sino que a veces son subsuperficiales, o sea, están un poquito abajo, muchas veces no se pueden ver desde arriba. Y esta es una foto que tomó un amigo que es fotógrafo en La Paz, lo tomó, de hecho, bueno, cerca de la isla Espíritu Santo. Él es fotógrafo y es buzo, entonces estaba buceando, chalala, así normal, y de pronto dijo, oh cielos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y pues obviamente empezó a tomar fotos y después con su compañero tomaron unas muestras para llevarlas allí a analizar. Esta es una foto de aquí, de Ensenada, desde mi laboratorio, y esta fue un florecimiento de alga nocivo que duró más o menos 3 meses. Y aunque no se ve por las condiciones de luz, no se ve tan dramático, tan impresionante como las que las acabo de enseñar, se ven aquí, ¿no? las bandas de los microorganismos que están allí. Entonces, cuando vemos esto, pues lo primero que hacemos es, ay, vamos a tomar muestras, ¿no? Bueno, ¿para qué queremos esas muestras? Ah, sí, y esa es otra cosa. También producen bioluminiscencia, ¿no? Entonces es una delicia porque nos dan un espectáculo increíble. Claro, puede ser que sean tóxicas, puede ser que estén matando a organismos y microorganismos, macro y microorganismos, porque pues en la noche respiran y si el organismo no se puede mover, como por ejemplo un pez que podría irse rápido, si estamos hablando de peces en jaulas, como tenemos aquí en Ensenada, mucho cultivo de atún, no tienen para dónde irse, les pueden tapar las branquias, en fin, ¿no? Pero en la noche brillan y esto se ve muy bonito. Es un gran espectáculo. Y es algo que sucede muy frecuentemente, aunque nos enteramos muy poco porque no sale en las noticias nacionales, pero está pasando todo el tiempo. Por ejemplo, este fue de 15 de agosto de este año y me acuerdo que hubo muchos anuncios, bueno, no muchos anuncios, muchos comentarios en Facebook, porque además una prima mía vive allá y había ido había pedido vacaciones y se había ido a la playa y me sacaba fotos, ¿no? Ve todos estos peces muertos y yo, ay, yo quisiera estar allí y tomar muchas muestras. Esto pasa todo el tiempo, muchas veces al año, en diversas costas de nuestro país y de otros países. Siempre está sucediendo. Por ejemplo, esto fue el 31 de agosto, ¿no? En San Francisco y fue realmente dramático. Esta es una foto espantosa de un cultivo de salmón en Chile. Este país se ha visto azotado terriblemente por las mareas rojas, los florecimientos algales nocivos, y llegó un punto en que prácticamente acabó con una buena parte del cultivo de salmón. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pues en lugar de decir, ay, pues dedíquense a otra cosa, lo que hizo fue hacer un ministerio específico y poner mucho dinero para la investigación de los florecimientos algales nocivos, porque ellos en los fiordos tienen importantísimas lugares para acuicultura y dijeron, bueno, que no podemos darnos por vencidos, pero para poder establecer, dar alguna solución, gracias, para dar alguna solución, pues necesitamos primero conocer el problema y para eso necesitamos científicos y necesitamos proyectos. Entonces, Chile es uno de los países más fuertes en la investigación sobre florecimientos algales nocivos. Bueno, entonces estos organismos causan mortalidad de fauna, como peces, moluscos, aves, ballenas, todos los organismos que estén en la red trófica, generalmente por toxinas, pero también puede ser por otro tipo de cosas, como por ejemplo la falta de oxígeno o el daño a las branquias, en fin. Y pueden entrar a niveles tróficos más altos, como nosotros. Entonces, los organismos que les llaman filtradores, como ostiones, mejillones, todos los moluscos bivalvos en general, acumulan estas toxinas y muchas veces no les hace daño. O sea, el molusco no se muere y se pudre, entonces ya no los comemos, sino que lo puede resistir, pero se vuelve súper tóxico. Entonces, si nosotros no sabemos que han filtrado estos dinoflagelados tóxicos, pues los comemos y así ha habido muchas muertes de seres humanos en todas partes del mundo. Y aquí es donde hace falta, en el caso de los florecimientos algales nocivos, una visión multidisciplinaria, por lo menos, mejor interdisciplinaria,
porque estamos hablando de un problema sanitario, o sea, que afecta a la salud pública. Estamos hablando de un problema que afecta a la economía de no nada más a lo mejor de un pueblo, sino a veces de regiones enteras, como tuvimos en el Alto Golfo de California en el 2015, 2016, 2018. Y no nada más es un fenómeno biológico, ¿no? Que podamos nosotros, los biólogos, nada más, ay, quiero entender el dinoflagelado y quiero entender por qué de pronto se empieza a reproducir, sino que habría que hacer también análisis económicos, análisis sociológicos, después de que hubo estas terribles mareas rojas en el norte del Golfo de California, en San Felipe. Toda la comunidad que vivía exclusivamente o básicamente solamente de la exportación de la almeja generosa, que la almeja generosa se volvió súper tóxica y no se desintoxicó en más de un año. La sacaron de ahí, las pusieron en lugares con agua limpia y permaneció tóxica por más de un año. Entonces, obviamente eso no se podía vender. Y hay algunos reportes, por ejemplo, mucha gente tuvo que salir de allí, se abandonó una buena parte del pueblo, tuvieron que irse a Estados Unidos, de jornaleros, aumentaron los casos de consumo de alcohol, de drogas, casos de violencia, en fin, tiene tantas afectaciones que a veces no vemos, ¿no? Nosotros decimos, sí, sanitarias y económicas, pero también sociales. Y así haría falta y sería súper interesante poder abordar este fenómeno desde todos estos puntos de vista para enriquecerlo. Y bueno, estas toxinas que producen algunas especies pueden provocar las intoxicaciones alimenticias que les comentaba. Por ejemplo, tenemos aquí a la derecha la ciguatera, a la izquierda una toxina diarreica, y aquí en medio les presento la cexitoxina, que es una de las más potentes, de las toxinas más potentes en la naturaleza. Es tan potente que con 1 miligramo se puede matar a una sola persona de 70 kilos. 1 miligramo. Estamos hablando de una puntita de alfiler. No tiene sabor, olor y es absolutamente intraseable. Y cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo lo hice sobre esta molécula y pues, un grupo de moléculas similares. Y me decían, oye, qué interesante, ¿no? ¿Y la produces? ¿Y la vendes? Bueno, no. Por supuesto que no. Es una sustancia súper peligrosa y de hecho está considerada un arma química, un arma de guerra. Se sabe que si se llega a producir una buena cantidad y se pone, por ejemplo, en un reservorio de donde la gente toma agua, se podría matar a una población entera. Entonces es algo que se maneja con muchísimo cuidado, ¿no? Pero bueno, producen toxinas y sí, uno pensaría que horribles los dinoflagelados, hay que matarlos a todos. Pero también producen otros metabolitos que no nos resultan tóxicos, que estamos investigando, que no nos resultan tan tóxicos, pero que podrían o que tienen mucho potencial desde el punto de vista farmacológico. Nuestro país está rodeado de costas. Sin embargo, en toda esta extensión de costa hay muchas especies, de hecho hay muy poca investigación. La investigación sobre este tipo de especies se ha dado en puntos focales, generalmente donde están centros de investigación o universidades. Por ejemplo, La Paz. La Paz es uno de los lugares más estudiados desde el punto de vista de los dinoflagelados nocivos, tanto planctónicos como bentónicos, porque claro, está el CIRNOR y está el CICIMAR, que tienen programas y proyectos sobre eso. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Chiapas, de Chiapas no se sabe absolutamente nada y nadie está buscando nada allí, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a muestrear, y muchos de estos son muestras de oportunidad, es decir, voy a un congreso y pues regreso con muestras, ¿no? Hemos muestreado aquí en la Bahía de Todos Santos, en Ensenada, gracias a la doctora Mari Carmen Ruiz, que ella es la que cuando están las mareas rojas, ella es la que sale con su equipo y nos trae las muestras. Y con ayuda y apoyo de mis estudiantes que estuvieron aquí este año, Carmen, Citlali y Dania, y nos entregan las muestras y nos ponemos a trabajar de muchas formas con ellas para ver si podemos entender un poco más el fenómeno. También en San Quintín, un poquito más al sur, que es una zona muy importante de producción ostrícola, en Bahía de la Paz, yo soy paceña,
cada vez que tengo chance voy para La Paz, como con cualquier pretexto. Por ejemplo, ahora este fin de año, pues ahí vamos a andar. En Acapulco, donde está uno de mis estudiantes de doctorado, Víctor, que también se ha hecho mucho estudio sobre dinoflagelados planctónicos, los que están en la columna de agua, pero nadie ha visto los bentónicos, que también son muy importantes productores de toxinas, y ahora tenemos este proyecto en Huatulco, porque fui a un congreso a Oaxaca y dije, pues ya que estamos aquí, y he encontrado unos organismos súper tóxicos en Huatulco, súper interesantes. El sistema recifal veracruzano en varios lugares aquí, que también es muy conocido por tener muchos organismos tóxicos, y en Puerto Morelos. Y próximamente voy a recibir un estudiante de Cuba y tenemos un proyecto para analizar varios puntos en Cuba y varios puntos en Quintana Roo. Y lo que hacemos con estas muestras, nosotros no fijamos con formol y las traemos al laboratorio. Las traemos vivas, lo cual representa un súper reto, que no se te mueran, sobre todo si vienes de, no sé, de Huatulco, de Puerto Morelos, y tienes que hacer una escala, y bueno, tienes que empacarlas súper bien y les das la bendición, ¿no? Y ya que llegas aquí, estás súper cansada, ¿no? Yo me quiero ir a mi casa, pero pues primero tengo que sacar las muestras, tienen que estar en el laboratorio, fresquitas, con nutrientes, y lo que hacemos es que tomamos una por una las células para establecer cultivos. Entonces, con esta pipeta, con una manguerita, tomo las células, las lavo 3 veces en estas alberquitas, y de esta manera ahorita tenemos una colección viva en el CICES, en el Laboratorio de Ecología Química de Microalgas, que eran 160 cepas de dinoflagelados bentónicos, pero el sábado pasado acabo de establecer 49 más de Huatulco, de unas muestras que fui a tomar hace unas semanas. Tenemos más de 30 cepas de dinoflagelados planctónicos y rafidofisias, eso es principalmente de aquí, de la bahía de Todos Santos. Y también tenemos algunas cianobacterias que están relacionadas con muerte de dinoflagelados. De pronto el cultivo que estaba súper bien y que he estado resembrando por un par de años, ¡pum!, se pone verde y se muere, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿quién es el bicho que está matando a los cultivos y cómo los está matando, ¿no? Eso tiene que ver con la ecología química y me encantaría saber cómo está matando al dinoflagelado, porque pues en algún momento podría ser un control biológico, pero no lo sabemos, y esa es la tesis de Citlali. Pero ya pasando rápidamente, ya no me va a tardar mucho, a la parte de ecología química y ecología, las cosas que estamos haciendo de manera interdisciplinaria, es, por ejemplo, la tesis que ya les había platicado de Víctor. Tenemos esta tesis, se inscribe en un proyecto internacional que se llama Carmina, que es un proyecto para el estudio principalmente del Caribe, pero pues de todos los países que están relacionados o que tienen alguna costa en el Caribe, que tienen que ver, bueno, está financiado por el IFREMER, es el Instituto Francés del Estudio del Mar, y Víctor está trabajando en la Universidad Autónoma de Guerrero y del CICESE. Y estamos viendo por primera vez qué dinoflagelados productores de toxinas se encuentra en el Ventos, en Acapulco. La tesis de Dania Casanova, ella está trabajando con Lingulodinium poliedra, con Scripsiella y también con Fibrocapsa japonica. Y lo que hizo, esta es una tesis de licenciatura que esperemos que le dé una publicación próximamente. Con los cultivos que tenemos aquí de estos 3 géneros, pues después de hacer el estudio molecular y las filogenias, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si los ponemos a pelear, ¿no? Si está Lingulodinium poliedra con Fibrocapsa japonica, ¿quién gana? ¿No? ¿Qué pasaría por lo menos en condiciones de laboratorio? Y lo mismo con Scripsiella. Tiene unos resultados bien interesantes. Por cierto, aquí hay una cervecería que se llama Guamala, que tiene a Lingulodinium poliedra en su cerveza roja, que se llama Marea Roja, y tiene una historia bien simpática, porque ellos los dueños de Aguamala eran productores de atún, y una marea roja justamente les mató a todos los atunes, y era de estas 2 especies que están representadas en su etiqueta. Y entonces, pues ya en la quiebra dijeron, pues nos dedicamos a la acuicultura y tratamos de levantarnos, o mejor hacemos cerveza. No, pues mejor hacemos cerveza. Y la verdad es que es una cerveza muy buena.
Otro género con el que estamos trabajando de dinoflagelados bentónicos es Prorocentrum. Prorocentrum es producción de toxinas diarreicas y otras toxinas, y otras moléculas que no estamos muy seguros de su bioactividad, pero parece que está relacionado con actividad antibacteriana y con actividad citotóxica. Tenemos el mayor estudio sobre filogeografía y diversidad de dinoflagelados de Prorocentrum en México, pero es el mayor estudio en el mundo. La colección que tenemos de Prorocentrum es la más grande del mundo que hemos analizado. Y los estamos analizando también desde el punto de vista de la farmacología, que de hecho la próxima semana, no la otra, dentro de semana y media, voy justamente a dar una plática en la Facultad de Farmacia, en donde estamos trabajando con varios de estos dinoflagelados. Por ejemplo, Culia, que en la UNAM, en estudios preliminares, vimos que hicimos unos cultivos grandes, hicimos un extracto, de hecho, etanólico, no metanólico, y vimos que este extracto crudo era muy potente para eliminar células cancerígenas, principalmente de colon y de mama. Entonces, de ahí retomamos este cultivo y ahora en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estoy dirigiendo la tesis de Itzel Berenice, que está trabajando justamente con Culia. Entonces, estamos produciendo biomasa, está haciendo los extractos y haciendo las pruebas con células cancerígenas con resultados bien interesantes. Esto también en conjunto con la doctora Leticia González Maya. En el caso de otro género, Amphidium, todavía es menos conocido, es un género que se rompe, se muere muy fácilmente, pero también, por otro lado, es fácil de cultivar. Y también, como otra tesis de licenciatura, Ana encontró que el extracto etanólico mataba principalmente células cancerígenas de mama y de pulmón. Y de hecho, Ana publicó su primer artículo como primera autora a partir de su tesis de licenciatura. Y esto pues le ayudó ahora a estar en una beca que la tiene estudiando la maestría en Europa. Y retomamos estos resultados para la tesis doctoral de Carmen, que ahora se está basando justamente en Amphidium, también sobre líneas celulares de cáncer. Y Prorocentrum, que era el que les platicaba, también tenemos 2 especies y estamos trabajando. Este es un proyecto postdoctoral del doctor Hugo Pérez y también se están probando sobre células cancerígenas y se están haciendo los fraccionamientos. Todo esto en colaboración con el Instituto de Química, porque necesitamos las herramientas que nosotros no tenemos ni conocemos a fondo cómo lo hacen los químicos. Finalmente, también tenemos trabajos con física aplicada. Estamos tratando de mejorar la fotosíntesis porque, claro, los dinoflagelados crecen muy despacio. No se puede conseguir fácilmente una gran biomasa. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la producción de las moléculas? Si encontramos una molécula que es buenísima, por ejemplo, como antiviral, como antibiótico o anticancerígeno, como un tratamiento probable para el cáncer, ¿cómo la producimos? Claro, podemos intentarlo a través de la química, que la sinteticen, puede ser a través de herramientas como aislamiento de genes para ponerlo en otro organismo. Sin embargo, es muy complicado porque los dinoflagelados tienen un genoma extremadamente complejo, unas 100 veces más grande que el del humano. Entonces, bueno, ¿y qué tal si probamos mejorar la fotosíntesis para que puedan cosechar mejor la luz y puedan crecer más y producir más biomasa y más metabolitos? Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, estamos haciendo algunos experimentos de cocultivos con nanopartículas. Empezamos con nanopartículas de silicio, pero tenemos una gran variedad de nanopartículas que probar. Y esto es en coordinación y colaboración con el Laboratorio de Láseres de Pulsos Ultracortos y la UABC. Pero no nada más queremos que vivan y que sean muy felices, también queremos a veces matarlos, ¿no? Porque hacen muchos destrozos, pero obviamente si tenemos un problema, ya no digamos en el mar, en un estanque de camarón o en un lugar cerrado, en un raceway, de pronto tenemos un florecimiento algal y se están muriendo nuestros organismos, no les vas a echar cloro. Algunas personas han dicho, no, pues unas sales de cobre, que pues claro que no, porque cuando haces el recambio, eso
pues te va a causar un daño ecológico y además puede matar absolutamente todo lo que tengas allí y dejarte el lugar contaminado por mucho tiempo. Entonces, estamos viendo los efectos de la cavitación, estamos trabajando con la cavitación inducida por láser de pulsos ultracortos sobre ciertos dinoflagelados. Entonces, estamos irradiando con láseres y estamos investigando cómo es el efecto que tiene sobre los dinoflagelados. ¿Cuál es el daño de la superficie por la cavitación? Y la idea es poder proponer que se haga cavitación, sobre todo en lugares cerrados. Por ejemplo, hace un par de años aquí hubo un florecimiento algal nocivo tan fuerte que se taparon todos los filtros de la planta de desaladora y la ciudad de Ensenada se quedó sin agua dulce por una marea roja, ¿no? Entonces, y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si podemos eliminar de esta manera al fitoplancton sin utilizar un método químico, sino con un método físico que no va a tener ningún efecto secundario sobre el ecosistema? Y bueno, para terminar, pues los proyectos que tenemos en mente son enormes, son muchos y muy diversos. Queremos continuar explorando más las ciencias ómicas, hacer metabolómica, por ejemplo, después de un tratamiento con nanopartículas, poder hacer un estudio comparativo de metabolómica, qué tanto le están afectando las nanopartículas al metabolismo, a los metabolitos que están produciendo estos dinoflagelados. Estamos haciendo estudios de metagenómica que ya no platiqué aquí, pero estamos queriendo conocer las bacterias del microbioma asociado a los dinoflagelados, porque sabemos que sin su microbioma no crecen, no son felices, no nada. Entonces, bueno, primero, ¿cómo está constituido su microbioma? ¿Cuál es la diferencia en el microbioma cuando está en la naturaleza, el organismo, y cuando lo tenemos ya 2, 3, 4 años en cultivo? ¿Qué tanto cambia? ¿Cuáles son las bacterias que siguen pegadas a su cuerpo y cuáles son las bacterias que pues ya no están, ¿no? Y también nos gustaría empezar a hacer estudios de metatranscriptómica para poder entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, después de tratamientos. Queremos continuar con estudios de farmacología en búsqueda de sustancias antibacterianas y antivirales y obviamente continuar nuestra relación con el departamento de física utilizando nanopartículas de diferentes materiales sobre diferentes especies, cavitación y los efectos de estas. Entonces, pues bueno, tenemos varias tesis sobre genómica, sobre biología molecular, sobre física, sobre ecología química, y no me queda más que agradecer a las instituciones con las que colaboramos, porque algo sí muy importante es que nadie es una isla y necesitamos de la colaboración y de saber trabajar en equipo, para el cual en general los mexicanos no somos reconocidos como muy buenos. Entonces, como les platicaba desde el principio, la ciencia tiene sus dificultades, pero una de las más grandes es poder trabajar en equipo con otros humanos, ¿no? Y bueno, es una gran lección de paciencia, no sé, creo que sobre todo de paciencia, para poder juntar a varios actores y poder sacar adelante proyectos interdisciplinarios. También les menciono que tenemos una colectiva que está naciendo por una vida libre de violencia. Nos enfocamos bastante en violencia de género, pero también trabajamos con la comunidad LGBT más. Y pues podemos, ahorita lo que estamos haciendo principalmente son sesiones de cine, le llamamos el cinito, en las que platicamos después, ¿no? También estamos proponiendo hacer actividades aquí en el CICES. Hemos hecho un par, pero bueno, a veces nos absorben las actividades académicas, pero bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Casi no ponemos nada, pero esperemos que ya tengamos más chance de trabajar. Y pues me despido con esta foto, es de los cultivos que está estableciendo Víctor, de las muestras de Acapulco. Estoy súper orgullosa porque pues él no había hecho cultivos y este es su primer cultivo y yo, oh, súper bien. Y pues muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Lore, por tu ponencia, muy completa y bastante interesante. Vamos a pasar a la sesión de preguntas-respuestas. Ya saben, pueden escribir sus preguntas
a través del chat o levantar la mano y abrir su micrófono. Allí hay una pregunta en el auditorio. Si dices tu nombre y haces tu pregunta, por favor. Soy Laura Cota. Muchísimas gracias, doctora, por la plática. Estuvo muy interesante. Y mi pregunta va, bueno, igual es algo sencilla, básica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay de diferente con los organismos, por ejemplo, filtradores, que a ellos no les afectan como tal y solamente es como una acumulación de toxinas, que por ejemplo, organismos de niveles superiores, como por ejemplo peces o mamíferos? O sea, ¿qué diferencia hay que las toxinas en nosotros si causan una reacción vaya tóxica y en organismos filtradores pues solamente tiende a ser acumulación o incluso en otros organismos también? No es una pregunta básica ni sencilla, no es una pregunta súper compleja e interesante, porque obviamente depende de la toxina. Por ejemplo, las toxinas paralizantes, que eran las que les decía que son las más mortales, esas lo que hacen es que tapan una proteína de la membrana, el canal de sodio regulado por voltaje. Entonces, si un organismo no tiene canales de sodio regulados por voltaje, pues no le va a hacer absolutamente nada. Hay algunos bivalvos que cuando la primera vez están expuestos a esta toxina se mueren, pero ya hay algunos lugares donde siempre han pasado históricamente este tipo de florecimientos y evolutivamente hay organismos que tienen menos cantidad de esta proteína de membrana, entonces por eso lo pueden soportar más y pues nosotros no, ¿no? Entonces por eso nos paralizamos, ¿no? Entonces todo depende del tipo de toxina y del blanco molecular que tenga. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Cindy Dávalos. Adelante, Cindy. Hola, buenos días. También felicitarla por su ponencia, me pareció pues muy entretenida, me gustó mucho. Y Gracias. quería preguntarle, estoy trabajando también precisamente con dinoflagelados, bueno, pretendo trabajar con dinoflagelados, también un poco sobre la rama de la farmacología, bueno, más bien como biomedicina. Quiero dirigirla hacia trabajar con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y quería preguntarle, aprovechando que conoce mucho, si conoce, si solo trabaja, primero preguntarle si trabaja principalmente solo con toxinas o si conoce algún compuesto extraído por parte de dinoflagelados que tengan como cierta capacidad antioxidante, que es como lo principal a lo que he leído, es como de las principales características que debo buscar en algún compuesto y quería saber si usted se le viene a la mente alguno. Gracias. No, de qué, al contrario, gracias. Una pregunta buenísima, interesante. Primero habría que definir qué es una toxina, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista bien antropocéntrico, definimos una toxina como lo que nos daña a nosotros. Entonces, si me daña a mí, humano, entonces es toxina. Eh, Sin embargo, hay otros compuestos que pueden estar como químicamente similares a las toxinas, pero que no nos dañan. Y no hay, se inyectan en ratones, por ejemplo, y no se ve que el ratón se muera, lo que sí sucede con las toxinas, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, ¿y esto cómo lo nombramos, no? Este nuevo compuesto, ¿es tóxico? ¿Es toxina? ¿No es toxina? Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de los anfidinoles y de los anfidinólidos, que se ha determinado, les dicen toxinas, pero no son tóxicos, y lo mismo con algunas toxinas producidas también por lingulodina poliedra, que parece ser que tiene otras actividades que podrían ser farmacológicas, ¿no? Entonces, pues si tú me dices, ¿solamente trabajas con toxinas? Es una pregunta bien extraña. No, realmente estoy buscando también otras cosas, otras estructuras que tengan funciones biológicas diferentes, y no solamente la de matar, ¿no? O la de intoxicar gente. Aunque eso también me gusta. Y sobre tu segunda pregunta, de hecho yo sé de la mayor parte de las rafidofisias que producen compuestos superoxidantes, ¿no? Que es exactamente lo contrario que estás buscando. Probablemente los pigmentos puedan ser algunas sustancias antioxidantes. Sin embargo, pues probablemente los dinoflagelados no sean la mejor opción porque crecen tan despacio que si estás buscando, por ejemplo, betacarotenos, te convendría más trabajar con especies de rapidísimo crecimiento que puedas producir una gran cantidad de biomasa. Eh,
pero probablemente puedas encontrar algo todavía mejor, ¿no? La verdad no lo sé. Yo sé que más bien la otra parte, que son superoxidantes, producen mucho ROS, algunas rafidofisias, pero pues podemos, bueno, ya me dejaste pensando, pero no que yo conozca que pueda servir para Alzheimer. Es Muchas gran gracias. Muchas investigación. gracias. Gracias por la pregunta y la respuesta. Aquí solamente en el chat te felicitan. No veo más manitas levantadas ni tampoco preguntas escritas en el chat. Lore, yo tengo una pregunta. Es muy complicado aislar este tipo de dinoflagelados porque generalmente cuando hay algas y demás, como son organismos un poquito más complejos que una bacteria o un hongo, generalmente están asociados. ¿No es difícil aislarlos por la asociación con algunos otros organismos? Eh, Te podría decir que no es difícil, pero te lo digo desde mi experiencia que ya tengo muchos años aislándolos, ¿no? Las primeras veces me tardé horrores y es una cuestión de mucha paciencia y de muy buen pulso, ¿no? Entonces, si uno anda así como desveladón o no se siente bien, pues es mejor no hacerlo. Y por eso las lavo, ¿no? Por eso las lavo 3 veces. Entonces, tomo la célula sola, y a veces se va con alguien más, ¿no? Entonces, por eso las lavo 3 veces. Y aún así de cada célula, cada 100 células que puedo aislar, probablemente nada más obtengo el 30 o 40% de éxito, justamente por eso, porque a veces no me doy cuenta y se va pegada otra célula de otra cosa, ¿no? Entonces, tiene su complicación, se necesita mucho tiempo y mucha paciencia, pero no es algo que no se pueda aprender. Muchas gracias. Mira, aquí tenemos otra pregunta de un estudiante. Nos dice, ¿cómo hacen la identificación? Ok, tenemos 2 métodos para hacer la identificación. El primero es la identificación morfológica. Las observamos en vivo, las fijamos, las observamos por microscopía óptica y por microscopía electrónica y eso ya nos da una idea de qué bicho es. Y después hacemos la identificación molecular, ¿no? Extraemos el DNA, hacemos PCRs con primers ya conocidos y publicados y hacemos las filogenias ya para poder estar más seguros y juntamos esas dos informaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí Guillermo Blas te dice una de las mejores presentaciones hasta ahora. Excelente trabajo y muy interesante. Gracias por compartir. Pues bueno, Lore, vamos a darte las gracias. Ya son las 10, bueno, las 10 de la mañana allá en La Paz. Los estudiantes se van a clases y entonces, bueno, tenemos que parar. Sería buenísimo seguir platicando, pero se nos agotó el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a enviar tu constancia al correo electrónico y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias y pues con mucho gusto. Gracias, Lore. Bye.